Don Jesús, Hola, bienvenido. muchas gracias. Bienvenido a esta entrevista, muchas gracias por concedérmela. Yo encantadísimo, imagínate, después de tantos años aquí retomar el contacto. Me alegro mucho de que estés aquí. Y cuando quieras empezamos. ¿Quieres que nos demos una vuelta por aquí, por nuestro común pueblo? Pues me encantaría. Torrelodones, consuman Torrelodones, es un pueblo fantástico. Sí, con muy buena gastronomía, además. Buen sitio para venir a tomar unas tapas, unos pinchos y comer. Y naturaleza, pero no vengan demasiado. Vengan, pero no demasiado. No mucho, que nos la quitan, que lo llenamos. Lo llenamos. Oye, ¿te quieres presentarlo primero? Esta es tu cámara. Bien, pues soy Jesús Vega y soy escritor, conferenciante, empresario, colaboro con fundaciones, ex directivo en empresas grandes y Muy grandes. bastante grandes, sí. Y actor aficionado, me encanta ser actor. Sí, es verdad. Oye, tú empezaste en el mundo de la empresa, en multinacionales muy grandes. ¿Fue Banco Santander? No, la primera empresa fue Hewlett Packard, en el mundo de la tecnología, en una época maravillosa, Sí. en la que empezaba el mundo de la informática personal, y allí estuve 7 años en HP. ¿Siempre te has movido en el mundo de los recursos humanos? Siempre complementada, con una orientación muy de negocio, pero siempre en recursos humanos. Por ejemplo, tanto en Santander como en Inditex desempeñé funciones de expansión internacional. Entonces hice doble labor Tú durante te conoces muchos bien la años. historia de Zara, ¿no? Y su éxito. Un poquito, Y conoces a sí. Amancio. Un poquito. ¿Qué puedes contar? Así, un poco anecdótico, si quieres. De Ortega. Sí. De Ortega, pues anecdótico. Pues podría contar 1.000.000 de cosas. No sé cuántas de ellas serían de las cosas que no se pueden contar, porque a él no le gustaría. Es una persona que valora encima de todo su privacidad Sí. y su mundo íntimo. Ujú. Pero sí, puedo contar alguna, como por ejemplo que él nunca quiso ser empresario. Él nunca quiso ser empresario. No, ¿Y qué pasa? ¿Que se vio obligado por la necesidad o algo así? Él me lo decía, sí, él decía que no tuvo más remedio que ser empresario porque él trabajaba en una empresa, en una pequeña cadena de tiendas de La Coruña, Sí. y él empezó repartiendo las camisas en bicicleta, luego empezó como dependiente y finalmente consiguió ser el encargado de una de las tiendas, ¿no? Ujú. Entonces él dice que empezó a ser empresario cuando él proponía cosas para vender más al dueño de la tienda y el dueño de la tienda nunca le hacía No caso. me hacía caso. Entonces no tuvo más Y él se remedio dio que cuenta hacer que esas cosas. tenía visión y que tenía que llevarlo a cabo, ¿no? Ni siquiera yo creo que él se considera mismo como una persona que tiene visión. Él fundamentalmente es una persona que está obseso con darle al cliente lo que quiere. La visión viene después. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú ahí en Inditex? Pues en Inditex estuve 6. ¿Eras recursos humanos? Sí, recursos humanos. 6 años. Y después, justo, das un cambio en tu vida, ¿no? Después de esos 6 años en el grupo, en Inditex. Efectivamente. ¿Qué es lo que haces? Pues dedico mi tiempo, mis esfuerzos, mi energía y mi creatividad, la poca que tenga, a mí mismo. Y, es decir, decido dejar el mundo de la gran empresa después Sí. de haber trabajado en 3 empresas grandes, en momentos muy excitantes como Inditex, Santander y Hewlett Packard. Ujú. Y entonces me dedico a desarrollar proyectos propios basados en la comunicación o en la tecnología. Yo tenía entendido que te hiciste un año sabático y te fuiste a dar la vuelta al mundo, ¿cierto? Efectivamente. Que eso incluso te marcó. Efectivamente, estuve de mochilero Sí. Con tu mujer. con mi mujer. Dos mochileros. 2 mochileros allí. Con dos es más fácil. Bueno, ¿No? es fácil cuando realmente tienes un altísimo nivel de complicidad, Sí. de afecto y de generosidad. Pero todo el mundo nos decía que era muy difícil precisamente estar 24 horas del día con una persona, con la misma persona, ¿no? De hecho, conocimos a lo largo del viaje gente que había pasado por la experiencia y que se había separado. Ya. Entonces este es el típico escenario donde
donde o te separas o los lazos se hacen más fuertes. En nuestro caso, afortunadamente, fueron más fuertes, sí. ¿Qué aprendiste ahí, en ese viaje? Aprendí a ser libre. Sí. Aprendí a... Que todo cabe en una mochila. Aprendí a que todo cabe en una mochila y además la mitad de las cosas con las que empiezas el viaje te sobran, más de la mitad, que al final necesitamos mucho menos de lo que realmente pensamos, que cambian las prioridades. Aquí en el mundo normal nos encontramos que dedicamos mucho esfuerzo y mucha atención a cosas que realmente no la deberían tener. Cuando estás en un sabático, cuando lo único que te dedicas a hacer es a trabajar y a disfrutar, te das cuenta de que no hay tantas cosas importantes y que la prioridad de las pocas cosas importantes cambia, sobre todo cuando te das cuenta de que lo más importante es ser libre y vivir, una cosa que muchas veces se nos olvida vivir. Y entonces te dedicaste, ¿ya empezaste a escribir libros o ya escribías de antes? No, bueno, escribía una pequeña columna en el diario Expansión. Sí. A mí siempre me gustó mucho leer, mucho desde pequeño, pero nunca había escrito, entre otras cosas, porque nunca había tenido tiempo para escribir en este mundo de la gran empresa, de la vorágine de la gran empresa, donde no te da tiempo a desarrollar actividades como esta, ¿no? Hay gente que lo consigue, yo nunca lo conseguí. Durante el viaje, precisamente durante este viaje largo de la vuelta al mundo, Sí. Se me ocurrió un artículo que publiqué en el Expansión, Sí. y a partir de ahí dije, ¿qué tal quedaría hasta el libro? Y cuando volví fue lo primero que hice. ¿Cuál fue ese primer libro? Pues se llama La empresa sensual y va sobre el mundo de la gran empresa, pero desde una óptica un poquito diferente, porque va de qué es lo que tenemos que hacer los profesionales y qué es lo que tienen que hacer las empresas para seducir y enamorar. Es decir, combina mucho la parte humana con la parte profesional. ¿Te refieres tanto a los empleados como al exterior? Claro, es que al final es lo mismo. De hecho, en el libro siempre trata de las personas, no trata ni de los clientes ni trata de los empleados. Lo que vale para un cliente vale para un empleado y viceversa. El error yo creo que es diferenciar, ¿no? Está todo relacionado. Claro, es que al final las personas somos una maravillosa combinación de cerebro y emoción, y cuando lo olvidamos es precisamente cuando se producen los divorcios internos que se producen en las empresas y los divorcios con los clientes, que es cuando un cliente nos abandona. Sí, ¿tú no crees que la empresa está siendo demasiado poco emocional últimamente? Sobre todo yo creo que en general todo el mundo nos estamos volviendo menos emocionales. Sí, se nos está olvidando, con la presión que tienen las empresas de los resultados a corto plazo. Sí. A casi todo el mundo se le olvida que al final esto es una carrera a largo plazo y que precisamente lo que tenemos que manejar bien son las emociones, porque las emociones son las que nos vinculan a largo plazo, las emociones, los sentimientos. Las estrategias diseñadas desde la cabeza, desde el intelecto, normalmente tardan poco tiempo en desvanecerse. Sin embargo, hay casos de empresas que sí lo están tratando y que como conclusión les está yendo excepcionalmente bien. Es curioso que no haya un coaching para altos directivos acerca del mundo de las emociones y para ser menos cortoplacistas. Cada vez hay más. Sí. Sí, cada vez hay más. Cada vez hay más directivos que se dan cuenta de que la diferencia precisamente está en recorrer el territorio de las emociones y no solo el de la cabeza. De hecho, si nos fijamos en esos líderes que todo el mundo admira, esos líderes apasionantes, es gente que cultiva muy bien las emociones. El problema es cuando esos grandes líderes se convierten en grandes directivos. Para mí no hay nada más pernicioso en una empresa que un gran directivo. Me explico. Porque el gran directivo lo que hace es conseguir estos resultados a corto plazo. El gran líder es ese gran gestor de los sueños, ese gran gestor de las emociones. Y esos son los que llegan a largo plazo. Ahora hemos visto que Apple es la primera empresa que ha superado el $1 billón en términos de capitalización.
Sí. pues no es caprichoso, ¿no? No es caprichoso que esas empresas que amamos, esas empresas que nos vinculan emocionalmente, sean lo que son precisamente porque tienen en cuenta el mundo de las emociones. ¿Y tú cómo ves ahora mismo el mundo del empleo? Porque se ven unos factores y unos marcadores de empleo que esto ya no tiene nada que ver con lo que teníamos antes, y además esto de la digitalización, todo está como mucho más complicado y distorsionado. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente, yo creo que es el momento más revolucionario en términos de tanto intensidad como de rapidez en el cambio. En el mundo del empleo se están produciendo varios tsunamis al mismo tiempo. En primer lugar, el empleo para toda la vida ya no existe. En segundo lugar, los vínculos de los profesionales de las empresas con las empresas están cambiando. Y en tercer lugar, el impacto de las nuevas tecnologías, robots y de inteligencia artificial están alterando gran parte de los trabajos que hoy en día están existiendo y los que van a existir a corto plazo. Es la tormenta perfecta, ¿no? Sí. ¿Y no crees que la falta de, digamos, control o de alguna forma de ser más intervencionista, ser tan liberal, al final lo que está haciendo es que el empleo sea inferior en calidad, en lo general? Bueno, pues que no es una evolución positiva. Habrá que preguntárselo a estos chicos que con 20 años que están en el sitio correcto, en el momento correcto, se están haciendo multimillonarios. Quiero decir, el empleo, el valor del empleo siempre ha dependido de factores que han hecho que unos empleos sean los vencedores de la partida y otros que sean los perdedores. Yo creo que el truco está en ver en qué equipo queremos ganar, en el equipo de los vencedores o en el de los perdedores. Veamos, por ejemplo, lo que pasó con los agricultores en la misma España, ¿no? En este país es un país en el que en el año 1900 el 70% de los trabajos todavía dependían de la agricultura. Campesinos, labradores que se ganaban la vida a duras penas con unas condiciones horribles y que además tenían una naturaleza de estar cautivos de la tierra tremenda, ¿no? Ahora prácticamente nadie, menos del 3% de la población se dedica al campo y el resto de la población se dedica a otras cosas. Es decir, al final, en grandes números, la economía siempre demuestra que es capaz de generar esas pequeñas debilidades temporales. Sí, lo que pasa es que en el caso de agricultura existía la opción de emigrar y mudar hacia el mundo industrial, pero ahora esa opción existe. Claro. Ahora puedes emigrar hacia... ¿qué? Pero migras desde tu casa. Sí. Puedes migrar al terreno digital y no hace falta que ni siquiera hagas las maletas. Es decir, ahora los campos de juego ya no son físicos, ahora son digitales. Entonces, para tener una mejor vida o tener una mayor calidad de vida, no necesariamente tienes que trasladarte a la ciudad o trasladarte a otro país. Ahora la migración es una migración virtual, emigras al mundo digital. Oye, cambiando de tema, yo he leído por ahí que eres uno de los conferenciantes españoles más internacionales. Sí. Al menos de los que más... Sí, yo creo que en términos de dar conferencias en más países y en países más raros, sí, yo creo que soy de los que más se mueven. ¿Con cuántas temáticas estás trabajando a la vez, más o menos? No tantas, porque yo no soy de los que pretenden saber mucho de todo, porque además es imposible. Yo creo que las personas tenemos que hablar de lo que sabemos y no de titulares de periódicos o de revistas especializadas. Este es un mundo donde ahora cualquier persona que vea los highlights de las noticias especializadas puede dar conferencias, ¿no? En mi caso hablo de mi experiencia, que es basada sobre todo en gestión del capital humano,
temas de tecnología y temas de creatividad. Son básicamente mis territorios. ¿Y eso te sirvió tus pinitos en el mundo del teatro para hacer una mejor performance delante de las audiencias? Yo creo que absolutamente. El teatro es una escuela de vida tremenda que yo recomiendo a todo el mundo. A mí el teatro... De hecho, yo empecé a hacer teatro cuando empecé a dar conferencias, ¿no? Sí. Lo que buscaba era una mejor expresión corporal y un mejor tratamiento de la voz. Uh-huh. Y a partir de ahí descubrí un mundo maravilloso que ofrece conocimiento de la persona, que ofrece profundidad en el conocimiento de las emociones, que ofrece creatividad, que ofrece juego, que ofrece conocer a gente maravillosa e interesante, ¿no? El teatro yo creo que es un campo de prácticas fantástico para hacer un montón de cosas. En líneas generales, lo que decíamos antes es que estamos viviendo una época maravillosa, una época llena de oportunidades, de territorios inexplorados, que es una cosa que a mí me parece fantástica. Sí es cierto que la certidumbre nos da seguridad, la certidumbre nos da confianza, Sí. y que precisamente este mundo que vivimos ahora ni da confianza ni da certidumbre, pero sin embargo ofrece un estímulo que yo creo que es muy importante, un estímulo que nos hace cambiar, que nos hace buscar vías nuevas, que nos hace reinventarnos, incluso para aquellos que tenemos más de 20 años, porque aunque parezca mentira, este señor y yo tenemos más de 20 años. Más. 23. Sí, por ahí. Y entonces, en esta época, a mí me parece una época fascinante, una época que merece la pena ser vivida. Hablando de esa gente que tiene más años que nosotros, cuéntame, ¿tú cómo ves la exclusión laboral que en cierta forma está viviendo los que tienen más de 50? Que no es nuestro caso. Pues a mí me parece... en esto sí que me gustaría ser crítico y bastante determinante. Yo creo que estamos haciendo una barbaridad con la gente que tiene más de 50 años y que está siendo excluida profesionalmente del ámbito laboral. Me parece un disparate que las empresas grandes estén jubilando o prejubilando a la gente con 50 años. Me parece horrible que haya programas para integrar a los millennials, esos chicos maravillosos pero que están mal criados desde el minuto uno, y que no, sin embargo, no se esté haciendo lo mismo con la gente que tiene 50 años. Gente que ha demostrado que puede desempeñar unas labores con una profundidad enorme y que ahora, cuando tienen más de 50 años, son excluidas del mercado laboral. Justo cuando acumula más experiencia y cuando más puede enseñar. Efectivamente. Entonces, ¿que estas personas ya no tienen tanta energía? Puede ser. ¿Que estas personas ya no tienen una fluidez en el diálogo con las máquinas tan importante como el de la gente joven? Puede ser, pero sin embargo aportan muchas más cosas. Lo que pienso es que la gente de 50 ahora mismo no son los de 50 de la generación de nuestros padres. Es que ahora el de 50 es un joven de 50 que corre el maratón, que se prepara en el gimnasio, que controla ordenadores, que controla smartphones a muy buen nivel. Estoy hablando de segmentos de la sociedad que han cursado en la universidad y que han pasado por multinacionales o por grandes empresas medianas. No sé, creo que excluirles y no hacer nada para que eso mejore desde los gobiernos, etcétera, yo creo que es un gravísimo error. Absolutamente de acuerdo contigo. Además es que hay otro factor que abunda en lo que estás diciendo. Prácticamente la esperanza de vida está creciendo hasta los 100 años. Y estamos excluyendo a esos profesionales que, como tú dices, es gente que es joven con 50 años y los estamos sacando del mercado cuando están en el 50% de su vida. Es una cosa horrible, es como decir, te vas al cine y te tienes que salir del cine a la mitad. Pues un espanto.
Sí, sobre todo cuando hace falta imaginación. De todas maneras, yo no soy de quejarme. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar partido y reclamar los derechos de las personas que tienen más de 50 años. De igual manera en la que el feminismo ha representado, y es muy bueno que esté representado, igual manera que hay que luchar contra el racismo, hay que luchar contra el machismo, hay que luchar contra aquellos que excluir a personas por el género sexual que tienen o su orientación sexual. Nosotros tenemos que reclamar nuestra posición en la sociedad y en el mercado laboral. Oye, ¿tú cómo ves el tema de el futuro de las empresas españolas y sobre todo de las empresas españolas que quieran salir al exterior? Que yo creo que es fundamental y muy importante en el futuro. Pues completamente. Vamos a ver, el futuro de las empresas españolas yo creo que es muy bueno. De hecho, las empresas españolas han tenido un comportamiento extraordinario en los últimos años. Tenemos que recordar que en 1985, que fue antes de ayer, que eso fue hace muy poco tiempo, prácticamente no había multinacionales españolas. Y sin embargo, hoy en día muchas empresas españolas son referencia mundial en algunos de los sectores que son clave. No hace falta numerarlas porque todos sabemos las que son. Y eso se ha producido en muy poco tiempo. Entonces eso significa que las empresas españolas son buenas porque los profesionales españoles somos buenos. Solo habría que, yo creo que, cambiar algo para que sigamos siendo competitivos. Es la educación. Yo creo que la educación sigue siendo una rémora. Somos buenos en algunas carreras técnicas, pero sin embargo, desde el punto de vista de la calidad intrínseca de muchas carreras, la educación todavía sigue siendo mala. Este es un país donde si eres empresario o eres emprendedor, eres alguien sospechoso, y eso debería acabar ya. Deberíamos saber que la riqueza viene de los empresarios y de los autónomos. Ni el Estado crea riqueza, ni el dinero viene del aire. Es verdad. Sí. Es curioso que en este país, a mí me ha pasado, que he intentado emprender en varias ocasiones, de entrada, si tienes un tema judicial, si tienes un tema con Hacienda, tienes un tema con eso, empresario significa que tú ya estás ganando dinero y que te va a decir sí o sí. Y que además eres alguien que tienes que pagar. Aunque estés en pérdidas, pero ya tienes que pagar. Es increíble. Sí, este es un país donde criticamos a los millonarios, donde criticamos a la gente que gana dinero y que tiene mucho dinero, pero sin embargo todo el mundo quiere ser millonario. Sí. Este es un país donde la gente gasta más dinero en lotería y en juegos de azar que en ningún otro sitio. Es decir, queremos ser millonarios, pero sin embargo criticamos a los millonarios. ¿Por qué? ¿Por qué generar dinero es malo? ¿O es que se nos ha olvidado? Con lo difícil que es. Con lo difícil que es. Con lo muy difícil que es. Es casi imposible, es que es casi un milagro. Sí. Lo que se está haciendo cuando alguien consigue ganar dinero. Es un milagro. Porque además ese dinero se convierte, uno, en impuestos. Y que no se nos olvide que la sanidad, la educación, la policía, las carreteras, etcétera, etcétera, vienen de los impuestos. Y dos, trabajos. Los puestos de trabajo vienen de aquellos señores que duermen muy mal por la noche porque han decidido emprender o porque han decidido ser empresarios.